Videoexamen 1 de la materia de farmacoterapia en odontología. Alumna Bautista Hernández Cintia Ivette, grupo 3001. Historia de la farmacología. La farmacología es una rama de la ciencia que ha ido cambiando a través de las épocas y de las civilizaciones, así que a continuación hablaremos de cómo era la visión y pensamiento de estas civilizaciones y de qué manera han ido aportando a la farmacología actual. Teoría humoral. En esta teoría, los griegos y romanos compartían la idea de que el cuerpo estaba equilibrado por 4 líquidos conformacionales del cuerpo, que era la sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Y esto también se relacionaba a la personalidad de la persona, a los 4 elementos e incluso a las estaciones del año. Mesopotamia. En esta civilización se creía que la enfermedad estaba asociada al castigo de Dios y los dioses. Además, contaban con el código de Hammurabi, el cual estipulaba algunos remedios para enfermedades y reglas para los médicos. Una de estas es que cuando los médicos se equivocaban y moría su paciente, se les cortaba una mano por este error. También se menciona que la enfermedad se curaba realizando una penitencia o con ritos, ya que de igual manera se relacionaba la enfermedad a la posesión de demonios. O de igual manera ritos de neutralización, debido a que también se creía que el alma se perdía, y de esta forma podrían fortalecerla. Medicina helénica. En esta época llega Hipócrates, que es el padre de la medicina, y comienza a rechazar todas estas ideas supersticiosas, leyendas y de creencias religiosas. Y comenzó a adjudicar que la enfermedad tenía su propia naturaleza, dando a entender que el médico cura y la naturaleza sana. Uno de los dioses que más aportaron a la medicina helénica es el centauro Quirón, que dio origen a la palabra cirugía. Además tenía conocimiento curativo de las plantas y utilizaba la sangre de Medusa para resucitar a los muertos, pero esto no le pareció a Zeus, así que lo mandó a matar. En Grecia de igual manera se rechazaba la asociación de la enfermedad a algo mágico y se introduce el principio de causa y efecto. También se comenzó a diagnosticar a la enfermedad por medio de la exploración del paciente y estudios de orina. A esto ellos lo conocían como ir al cuerpo y tocarlo. A esta civilización también llega Galeno, con muchas aportaciones, como lo fueron 400 textos médicos, la identificación de 7 pares craneales, describir la enfermedad infecciosa, así como describir la función de varios órganos como el riñón, la vejiga, las válvulas del corazón y las arterias, y formó la base de la farmacia galénica. También comenzó con los inicios de la alopatía, que es curar usando lo contrario a los síntomas, y formó su propia escuela basada en las ideas de Aristóteles. Esculapio también se presentó en la civilización romana. Era el dios de la medicina y su curación, y era representado con una serpiente en una vara. La vara simbolizaba la profesión médica, y la serpiente simboliza el resucitar de los muertos, ya que como sabemos, una serpiente muda de piel periódicamente. La civilización china también se regía por el principio del equilibrio, que ellos denominaron como el yin y el yang, y no solo era parte del cuerpo, sino también de los elementos de la naturaleza. Si el yin y el yang estaban en armonía, se dice que había salud del cuerpo y la mente. Además, creían que ellos podían modificar este equilibrio por medio de respiraciones, meditación, acupuntura, digitopuntura y magnetismo. En la civilización egipcia consideraban a la medicina como social y accesible, por lo que era gratuita e impartida en templos, y había médicos para cualquier especialidad. Y lo que sabían era basado en los papiros de Evers y Edwin Smith, documento quirúrgico más antiguo. También contaban con un proceso de diagnóstico, que incluía encontrar el origen del sufrimiento, buscar antecedentes familiares, verificar el tratamiento y realizar un plan de cuidados. Aún muchas de sus curaciones se basaban en contrarrestar a la posesión o el enojo de los dioses, y su principal dios era Tot, que es el que podemos ver en la imagen del lado derecho. En la civilización árabe se introdujo el canon de medicamentos. Esta es una enciclopedia médica muy grande, que incluye varios temas médicos. Por ejemplo, el mal de amores, más de 760 medicamentos, causas de enfermedades
y señala la importancia de la dieta, el clima y el entorno en el paciente. En la civilización prehispánica se creía que el humano era creado por Quetzalcóatl y el universo de igual manera estaba regido por un equilibrio de 13 cielos e infiernos, y el humano también estaba en equilibrio con su eje frío y de calor, que tenía relación con estos cielos e infiernos. Aún se creía que las enfermedades eran causadas por un poder divino o también eran atribuidas a causas naturales. Por ejemplo, si alguien se caía y se fracturaba el hueso del pie, acudía con el especialista. Las plantas medicinales también jugaban un papel muy importante en las prácticas preventivas y curativas. También tenían especialistas, por ejemplo, de partos y, como ya mencionamos, de fracturas. A continuación hablaremos de las balas mágicas. En el año 1900, Paul Ehrlich aporta este concepto para referirse a agentes terapéuticos ideales que actúan en forma específica contra algún patógeno sin ocasionar un daño a las células del cuerpo. Esto podemos explicarlo de mejor manera diciendo que una bala común lleva un trayecto recto y se impactará con lo que esté frente a ella, matándolo. En el caso de la bala mágica, lo ejemplificaremos con estos dibujos. Supongamos que hay una persona y otra detrás de ella. La bala mágica no impactará a la primera, sino a la que está detrás. Definición de droga, fármaco y medicamento. Es común que estos tres conceptos puedan ser confundidos, pero no se definen de igual manera. El fármaco es cualquier sustancia con composición química conocida, capaz de producir efectos o cambios en el organismo de quien la ingiere. El medicamento se refiere a la combinación de uno o más fármacos con otras sustancias farmacológicamente inactivas, llamadas excipientes, que de igual manera producen efectos en el organismo. Y la droga es una mezcla abrupta de compuestos de los cuales por lo menos uno tiene actividad farmacológica, pero se desconoce tanto el tipo como la composición de la mezcla, es decir, no se conoce la identidad de otros componentes ni mucho menos su concentración. Ahora hablaremos de la farmacocinética. Es una rama de la farmacología que estudia las acciones del organismo sobre el fármaco y va a constar de 4 procesos. El primero es la absorción, que es el paso del fármaco desde el lugar donde se administra hasta la circulación sanguínea. Y consta de 5 procesos: la difusión pasiva, la difusión lipídica, la difusión acuosa, el transporte activo y la difusión facilitada. El segundo proceso es la distribución, que es el proceso por el cual el fármaco abandona el torrente sanguíneo y se reparte por los órganos y tejidos del cuerpo. Aquí va a influir el tamaño de la molécula, la vascularización, la liposolubilidad, si es no ionizado, y su unión a proteínas plasmáticas. El tercer proceso es el metabolismo. Es el proceso de conversión de un fármaco en uno o varios metabolitos, para que la concentración plasmática del fármaco disminuya con el tiempo. Esto va a generar el metabolismo de primer paso, en el que los fármacos se absorben en el intestino, llegan al hígado por la vena porta hepática antes de llegar a la circulación sanguínea, y consta de 4 procesos, que es la oxidación, la hidrólisis, la reducción y la conjugación. El cuarto y último proceso es la expulsión del fármaco o de sus metabolitos de los líquidos corporales. Esto va a ser a través de el riñón, la orina, la saliva, el sudor, la bilis, las heces, entre otras. Farmacodinamia. Es otra rama de la farmacología que estudia las acciones del fármaco sobre el organismo, además de estudiar la capacidad del fármaco para producir una respuesta y los mecanismos de acción por los que la va a producir. Ahora hablaremos de la toxicología. Estudia los efectos nocivos de los fármacos, así como los mecanismos y circunstancias que favorecen su aparición, además de establecer la magnitud del daño en función de la exposición de los organismos vivos a dichos agentes. La toxicidad se debe a que el medicamento se encuentra en cantidades superiores a las que puede manejar el organismo, ya sea por una excesiva dosificación o por el deterioro del metabolismo y o eliminación del fármaco por insuficiencia hepática o renal. Tolerancia.
es la disminución gradual y lenta del efecto de un fármaco. Es decir, si para conseguir un efecto se necesita una determinada dosis, estas mismas dosis repetidas en el tiempo producirán cada vez menos efectos. Evidentemente, este fenómeno obliga a aumentar la dosis para conseguir el efecto deseado, con el riesgo que esto puede conllevar. Tenemos distintos tipos de tolerancia. La tolerancia innata se produce cuando existe una disminución de la sensibilidad a la sustancia desde su primera administración. La tolerancia adquirida, que se clasifica a su vez en tres tipos: farmacocinética, farmacodinámica y aprendida. La tolerancia farmacocinética se produce por cambios en la distribución o metabolismo de la droga después de la administración repetida, reduciéndose su concentración en el plasma. La tolerancia farmacodinámica se da por cambios adaptativos que se producen en los sistemas biológicos afectados por la sustancia, por lo que la tolerancia fisiológica a dicha sustancia es menor. La tolerancia aprendida se refiere a la reducción de los efectos por mecanismos compensadores que se desarrollan con el consumo recurrente en situaciones semejantes. Ahora hablaremos del uso óptimo. Es la mayor eficacia de un fármaco con una menor toxicidad y a un menor costo. La taquifilaxia se define como la disminución rápida del efecto del fármaco. Esta disminución puede ser luego de su administración o después de varias administraciones continuas a la misma. Un ejemplo de ello son los analgésicos. Cada vez que colocamos analgésico, la eficacia de este va bajando, y en la segunda dosis ya se presenta taquifilaxia. Por ejemplo, la lidocaína en su primera dosis va a tener 100% de efectividad, en la segunda dosis un 70% de efectividad, y en la tercera dosis ya habrá un 50% de efectividad. Afinidad. Es el grado de unión de un fármaco a su receptor. Una vez que han formado estas uniones, formarán un complejo fármaco-receptor. Esta puede ser con afinidad alta, con afinidad media o con afinidad baja. En la afinidad alta es muy fácil que se une el fármaco a su receptor, y esto será por un periodo de tiempo largo, por lo que tiene una baja velocidad de disociación. Y en la afinidad baja se va a unir poco a su sitio de acción. Este término de afinidad de igual manera se encuentra asociado con la potencia. Entonces, cuando un fármaco es más potente, va a presentar una alta afinidad. Cuando un fármaco no es potente, va a presentar una baja afinidad. Cuando el complejo fármaco-receptor se disocie, el efecto deja de producirse, y el receptor queda libre para unirse con otra molécula farmacológica que tenga afinidad a él. Además, la afinidad va a representar el tiempo durante el cual se produce el efecto del fármaco al encontrarse unido al receptor. La afinidad también va a contar con dos características. La primera, que es en el momento en el que se asocia el fármaco y el receptor para poder unirse. A esto le llamamos constante de asociación. Y esto va a determinar la concentración requerida del fármaco. Cuando menor es la concentración requerida, mayor es la capacidad de asociación. Y cuando mayor es la concentración requerida, menor es la capacidad de asociación. La segunda característica es la velocidad en la que el complejo fármaco-receptor se separa y deja de llevar a cabo el efecto. Esto va a determinar el tiempo que van a permanecer unidos. Una baja afinidad tiene una velocidad de disociación elevada, lo que quiere decir que se mantienen unidos poco tiempo. Y en la afinidad alta tiene una velocidad de disociación baja, lo que quiere decir que se mantienen unidos por mucho tiempo. Anafilaxia. Se define como una reacción alérgica grave y rápida, que puede ocurrir como respuesta a cualquier alergeno. Las causas más comunes a alergia son por medicamentos, alimentos, picaduras o mordeduras de insectos. Esto va a provocar una pérdida del conocimiento, urticaria, hinchazón de la lengua con la incapacidad para tragar y una rápida hinchazón de los tejidos de la garganta. Potencia. Se define como la capacidad del fármaco para provocar un efecto.
y se va a relacionar con la dosis administrada y la respuesta del fármaco. Un fármaco es tanto más potente que otro cuando menor sea la dosis administrada. En esta gráfica podemos ver que en comparación con el primero y el segundo, el 1 es más potente de los dos, ya que hay una menor dosis de administración para conseguir la misma respuesta. Eficacia. Es la capacidad que tiene un fármaco para producir un efecto terapéutico deseado, o sea, una respuesta máxima. Pero esto se estudió en condiciones controladas, lo que quiere decir que puede afectar la generalización de sus resultados, pues no asegurará que el fármaco tenga la misma actividad en todos los pacientes. En esta gráfica podemos ver que la eficacia logra un mayor efecto a una mayor dosis, en contraste con la potencia que logra un mayor efecto a una menor dosis. Entonces, concluimos esto con que un fármaco será más eficaz que otro si produce un mayor efecto máximo. Efectividad. Esto lo vamos a definir como la capacidad de un fármaco para obtener un efecto en condiciones habituales. Por ejemplo, si por números se esperaba que la eficacia fuera del 97%, la efectividad será menor, porque hay variantes en la población. Ahora, la efectividad versus eficacia. Como vimos, la efectividad es controlada. Esta se realizará en laboratorios o un ensayo clínico con un número de pacientes reducidos. Y la eficacia es no controlada. Esta se va a realizar en un número de pacientes indefinidos. Eficiencia. Es la efectividad obtenida de un fármaco a un menor costo. Si se obtienen mejores resultados con un menor gasto de recursos o menores esfuerzos, se habrá incrementado la eficiencia. En comparación con la eficacia y efectividad, sus estudios no incluyen recursos, los de la eficiencia sí. En la eficiencia se consideran los gastos y costos relacionados con la eficacia o efectividad alcanzados. Beneficio y relación beneficio-riesgo. El beneficio es un efecto benéfico tanto objetivo como subjetivo. La relación beneficio-riesgo son los efectos benéficos de un fármaco en relación con los riesgos. O sea que se toma en cuenta tanto la capacidad de un fármaco para producir el resultado deseado, o sea la eficacia, y el tipo y la probabilidad de efectos adversos que tendrá. Por ejemplo, en la vacunación contra el COVID, el beneficio será evitar el contagio grave de SARS-CoV-2 y el riesgo van a ser los resfriados, cuerpo cortado, dolor de cabeza, etc. Toxicidad. Es un efecto indeseable por dosis altas o acumulativas del fármaco, y van a existir distintos factores que pueden desencadenarlos, como la dosis y duración del tratamiento, la edad, una inadecuada administración del fármaco, un error en la toma o la polimedicación. Reacción adversa. Es cualquier reacción nociva indeseable que se presenta con las dosis normales que se utilizan para el tratamiento en cuestión de la enfermedad a tratar. Van a existir dos tipos de respuestas. La tipo A, que es una respuesta exagerada y predecible según la acción del fármaco. Un ejemplo de ello sería la aparición de hemorragias con el tratamiento de anticoagulantes. La tipo B son respuestas inesperadas. Por ejemplo, una reacción alérgica no esperada a un medicamento. Intensidad. Es el nivel de efecto del fármaco en relación a la concentración plasmática. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la concentración plasmática puede variar en los diferentes tejidos en función de distintos factores, como es la unión a proteínas plasmáticas, el flujo sanguíneo regional y la afinidad del fármaco por un tejido determinado. Biodisponibilidad. Es la velocidad y cantidad del fármaco que llega a la circulación sistémica. Se va a dar en relación a la absorción, eliminación y unión a proteínas. Y va a depender de dos aspectos. El primero del paciente,
ya sea de la edad, sexo, el estrés, actividad física o genotipo genético, y del fármaco, ya sea del tiempo, de la dosis, de la vía de administración, de la liposolubilidad o hidrosolubilidad y de la unión a proteínas, ya que si esta es elevada, el fármaco no se distribuirá más despacio. Ahora hablaremos de las vías de administración, que como ya vimos son un factor importante en la biodisponibilidad, ya que dependiendo de la forma de administración de un fármaco, este va a llegar más o menos a la circulación general, absorbiéndose más o menos y dejando más o menos fármaco biodisponible. Vamos a tener dos vías de administración, la enteral, que se va a conformar por 3, la sublingual, que va a evitar el primer paso hepático, la oral, y la rectal, que va a evitar el primer paso hepático. La otra vía de administración es la parenteral. Puede ser por vía intermuscular, que va a llegar directamente a la circulación sistémica y su acción va a ser más rápida. También tenemos a la subcutánea y a la intraarterial e intravenosa, que va a tener un 100% de biodisponibilidad. En esta imagen podemos observar que en la línea izquierda tenemos la concentración del fármaco en la sangre y en la base el tiempo que éstas perduran. Obtenemos que la vía intravenosa es una de las que con mayor rapidez tendrá acción, aunque pierde concentración en poco tiempo, seguido por la vía intramuscular, subcutánea y una de las más constantes respecto a la concentración y tiempo, la vía oral. Ahora hablaremos de la curva ABC. Esta curva mide la cantidad de fármaco que llega a la circulación sanguínea de una persona en un periodo determinado después de administrar una dosis del fármaco. Además, estudia el comportamiento de la concentración del fármaco en el organismo. En la gráfica podemos observar que el punto 0 es cuando se toma el medicamento. Además, gracias a esta gráfica podemos ver visualmente factores importantes dentro de la farmacocinética, como lo es la concentración máxima, que es el punto en el que la concentración del fármaco es más alta, y por el contrario, la concentración mínima, donde la concentración del fármaco es más baja. Por otro lado, la concentración máxima marca una división en nuestra gráfica, que lo podemos observar en la zona verde, que es la fase de absorción, y la zona rosa, que es la fase de eliminación. Ahora con esta gráfica explicaremos otros factores. Podemos ver que con una flecha verde está indicada las iniciales CMT, que significa concentración mínima tóxica. Cuando se sobrepasa de esta dosis va a haber efectos tóxicos. Ahora, con una flecha amarilla estamos indicando las iniciales CME, que es una concentración mínima eficaz. Esta es la concentración del fármaco por la cual hay un efecto terapéutico. La relación entre estas dos concentraciones, la mínima eficaz y la mínima tóxica, se le llama índice terapéutico. Periodo de latencia. Es el tiempo que transcurre después de la administración de un fármaco hasta que hay una concentración mínima eficaz. Vida media. Es el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco del organismo. Esto se puede ver representado en la gráfica. En dosis repetidas se va a usar para diseñar la repetición de la dosis y así llegar al estado constante estable, donde la eliminación va a ser igual a la administración en la concentración y efecto necesario. Generalmente son 5 vidas medias para llegar a ello. Ahora hablaremos del efecto paradójico. Es una acción contradictoria a la acción del fármaco AINES. También podemos definirlo como un efecto opuesto al esperado clínicamente, o igual al cuadro para el que se empleó. Por ejemplo, cuando damos un medicamento para calmar el dolor y causamos más dolor, como en raras ocasiones puede llegar a provocar el paracetamol. Como sabemos, este va a actuar más en el cerebro, apagando las vías de las endorfinas, lo que provocará que la sensibilidad entre al 100% y, por ende, va a aumentar el dolor. Medicamento de patente. Es el
fármaco que es producido por la empresa que desarrolló el medicamento. La patente significa que esta empresa tiene la posibilidad legal para vender el medicamento por un tiempo específico, y esta va a establecer el precio y la forma de venta. En comparación con un medicamento genérico, el de patente va a tener el nombre comercial y abajo el principio activo. Y el genérico, su nombre va a ser el principio activo. Además, la empresa que está produciendo la patente realizó la fase preclínica y la clínica, además de la fase 1, 2, 3 y 4. Medicamento genérico. Se refiere al medicamento de patente que ya perdió el monopolio de venta por el tiempo. Entonces legalmente otras empresas podrán producirlo. Debido a esto, el precio será más bajo. En la caja de este medicamento vamos a ver que cuenta con el símbolo GI, que significa genérico intercambiable. En esta gráfica podemos observar que un medicamento A, que es un ibuprofeno de patente, va a tener una mayor eficacia que el medicamento B, que es un ibuprofeno genérico. Entonces, por ello, la nueva empresa está obligada a asegurar que hay más o menos 20% de eficacia, eficiencia, vida media o concentración con respecto al de patente. Medicamento similar. Es el medicamento producido por una empresa cuando la patente expira. La producción de este medicamento va a seguir la composición original del fármaco, pero, a diferencia del genérico y patente, estas empresas no van a realizar ningún estudio para asegurar la eficacia, eficiencia, vida media y concentración con respecto a la patente. Efecto gradual. Esto quiere decir que dependiendo de la concentración del fármaco, el efecto cambiará gradualmente. Cuando al ocuparse progresivamente la cantidad de receptores, se producirá una respuesta gradual. Un ejemplo de esto sería el efecto de la aspirina. En la gráfica podemos ver que a una concentración de 10 miligramos tiene un efecto anticoagulante y a una concentración de 20 miligramos tiene un efecto de disminuir el dolor. Efecto todo o nada. Es cuando se necesita una cierta cantidad de receptores o más para que tenga un efecto el fármaco. Si tiene menos, simplemente no ocurrirá un efecto. Agonista puro. Para entender este concepto, primero debemos conocer la definición de antagonista. Un antagonista es una molécula que llega, manda un mensaje y activa el receptor de una célula. Entonces, un agonista puro va a ser el que provoca un efecto máximo sin necesidad de ocupar todos sus receptores. Este efecto será del 100%. Agonista parcial. Este agonista va a requerir ocupar una alta porción de receptores para provocar efectos. En comparación con el agonista puro, la eficacia que produce es menor, aproximadamente de un 20%. En la gráfica podemos comparar los dos tipos de antagonistas. En rojo observamos al agonista total, que produce una activación completa del receptor a concentraciones completas. En verde tenemos al agonista parcial, que cuando se une al receptor no origina respuesta del 100%, incluso cuando se usan concentraciones altas. Antagonista negativo. Para entender este concepto debemos primero conocer la definición de antagonista. Estas son moléculas que se unen al receptor pero lo inactivan, lo que quiere decir que no provocan ningún cambio o se oponen a la acción de otro fármaco o ligando endógeno. Además, poseen una alta afinidad por un receptor, pero como ya mencionamos, una eficacia nula. Entonces, un antagonista negativo tendrá un efecto opuesto al generado por los agonistas puros. Antagonista irreversible. La unión de este antagonista con el receptor va a ser irreversible y muy fuerte. Como vemos en la imagen, el antagonista está unido a su receptor. Entonces, una vez que se haya unido, aunque la concentración de otro fármaco suba o aunque tenga más afinidad, no va a haber nadie que lo saque de ahí.
Para concluir con este tema, observaremos esta imagen. Vemos que en la parte izquierda hay una actividad celular normal. En la parte de en medio, vemos que va a entrar un fármaco agonista y se unirá al receptor, incrementando la actividad celular. Y por último, en la parte derecha, el fármaco antagonista actúa como un tapón, inhibiendo así la actividad celular. Inhibición competitiva. Para entender este tema daremos una breve introducción. Como vemos en la imagen, generalmente un sustrato se une al receptor de una enzima y dan como resultado un producto. Esta unión se puede dar por enlaces químicos que definen su fuerza. Por ejemplo, iónico, de Van der Waals, puentes de hidrógeno, hidrofóbicos, covalentes. En el caso de ser covalentes, la unión será muy estable, por lo que el sustrato no saldrá de su sitio activo y desactivará a la enzima permanentemente. En la inhibición competitiva, como su nombre lo indica, hay un tipo de inhibidor que tiene la característica de competir con el sustrato original, ya que tiene la misma forma que el sustrato. Como vemos en la imagen, el sustrato y el inhibidor están compitiendo. Entonces, el 50% de las probabilidades indica que el sustrato puede ingresar en el sitio activo y la reacción enzimática va a suceder. El otro 50% de posibilidades indica que el inhibidor puede ingresar en el sitio activo y por lo tanto bloqueará la reacción enzimática. La inhibición competitiva puede ser revertida o eliminada al aumentar la concentración del sustrato original, ya que éste puede desplazar al inhibidor. Por ejemplo, el malonato, que es inhibidor de la sinato deshidrogenasa del ciclo de Krebs. Inhibición no competitiva. Como su nombre lo indica, este tipo de inhibidores no va a competir por el sitio activo, ya que ingresa a un sitio diferente que el sustrato, como lo vemos en la primera imagen. En la segunda imagen vemos que el inhibidor se unió al sitio activo de la enzima. Entonces va a comenzar a realizar cambios en la estructura de la enzima, por lo cual el sustrato original ya no podrá ingresar al sitio activo y por ende la reacción enzimática no podrá suceder. En la tercera imagen vemos que el sustrato y el inhibidor se unieron a la enzima simultáneamente. Esto no va a ocasionar algún cambio, pero sí va a disminuir la velocidad de la formación del producto. Transducción de señales. La transducción es la transformación de un tipo de señal o energía en otra de distinta naturaleza. Entonces, la transducción de señales es el proceso por el que una célula convierte una determinada señal o estímulo exterior en otra señal o respuesta específica, como lo vemos ejemplificado en esta imagen. Señales endocrinas. Son señales que circulan por el torrente sanguíneo. Como vemos en la imagen, la célula emisora va a secretar una molécula señalizadora, la cual va a viajar por el torrente sanguíneo y se une a los receptores de la célula diana que se encuentra lejos en alguna otra parte del cuerpo. Vemos que va a haber una respuesta lenta y de larga duración. Señales paracrinas. Este tipo de señales va a inducir un cambio en las células vecinas. Como vemos en la imagen, una célula emisora va a secretar una molécula de señalización que inducirá cambios en la célula diana vecina y la respuesta será local. Señales autocrinas. Esta señal va a afectar a las células de la misma clase. Como vemos en el dibujo, la célula está liberando una señal y esta señal se está enlazando al receptor de su propia superficie. Características de la acción hormonal. Son 5 características principales y comenzaremos hablando de la redundancia. En esta, varias moléculas van a integrar la misma información para realizar una misma función. En la amplificación, las células van a amplificar el mensaje para llegar a muchas más células. En la integración se va a requerir de varios mensajes conjuntos para que la célula pueda liberar su respuesta. Y en la cooperatividad, el receptor y la señal van a cooperar para generar una señal. Por último, hablaremos de la retroacción negativa.
Esta es una cadena de señalizaciones donde el reactivo A junto con la enzima E producen un efecto B y así sucesivamente, hasta que algún reactivo de la cadena, en este caso D, sirve como inhibidor de una enzima, lo que va a detener la producción del producto. Segundos mensajeros. Muchas de las moléculas que participan en la transducción tienen vías que involucran segundos mensajeros. Estos son moléculas no proteicas que pasan la señal iniciada por la unión de un ligando a su receptor. Los principales segundos mensajeros son el calcio. Este se va a almacenar en el calcio intracelular y retículo sarcoplásmico. Va a tener carga positiva y está relacionado con la contracción muscular, liberación de neurotransmisores, la visión y proliferación celular. Otro segundo mensajero son los NO, o sea, óxido nítrico, que se forma a partir de la arginina y oxígeno por la enzima nítrico sintetasa produciendo la regulación de los vasos. Y AMPC. Este va a incluir derivados del ATP, ADP, AMP y AMP2. Mensajeros hidrofílicos. Estos mensajeros son polares, por lo que no pueden atravesar la membrana celular y necesitan de un receptor para la transducción. Como vemos en la imagen, el receptor puede conectar al dominio extracelular con el dominio intracelular, y es ahí, en el receptor, donde se unirá el mensajero hidrofílico. Estos mensajeros van a tener acciones a corto plazo, ya que solo llegan, activan de manera rápida y desaparecen, a diferencia de los lipofílicos, que llevan una acción más lenta que explicaremos más adelante. Al ser cargados y estar en un medio de agua, son altamente susceptibles a hidrólisis, proceso en el que el agua atrae a los electrones y destruye las partículas, por lo tanto puede destruirse muy rápido. Esto es importante, ya que por ello los mensajeros hidrofílicos transmiten mensajes que durarán poco tiempo. Mensajeros lipofílicos. Estos mensajeros son apolares, por lo que pueden atravesar la membrana celular y una vez dentro se unen a receptores intracelulares o nucleares. Van a tener acciones a largo plazo, ya que llegan, atraviesan la membrana, encuentran el receptor que ejecutará su acción y después empezarán a actuar, por lo que tardan más en hacer efecto. A diferencia de las hidrofílicas, estas no tienen cargas que el agua pueda atacar, por lo que duran mucho más tiempo, de manera que son mucho más estables. Esto es importante, ya que por ello los mensajeros lipofílicos se secretan para acciones que no son inmediatas, que necesitamos mantenerlas por más tiempo. Receptores acoplados a proteínas G. Son receptores proteicos que van a atravesar a la membrana 7 veces. El ligando que se une a la proteína C puede ser de tipo hormonal, neurotransmisores, fotones, entre otros. La unión del ligando al dominio extracelular va a inducir un cambio conformacional que permita al dominio citosólico del receptor activar una proteína G unida a la parte interna de la membrana plasmática. Como consecuencia formarán un complejo receptor proteína G. Las proteínas G van a recibir este nombre porque se unen a nucleótidos de guanina, GDP o GTP, y van a poseer 3 subunidades, alfa, beta y gamma. El sitio para la unión con un nucleótido de guanina se encuentra en la subunidad alfa. La interacción del ligando con el receptor va a inducir un cambio en la conformación de la subunidad alfa, liberando GDP, y luego se une una molécula de GTP. La subunidad alfa unida a GTP se separa y activa a adenilato ciclasa. Esto conduce a la producción del segundo mensajero, MP cíclico, y altos niveles de MP cíclico va a activar a la proteína quinasa, pKa, y esta activa la fosforilación de proteínas que puede activarlas o desactivarlas. Receptores tirosina quinasa. Estos receptores se encuentran en la membrana plasmática y van a tener un dominio extracelular de unión al ligando, un dominio transmembrana y un dominio extracelular tipo quinasa, que fosforila específicamente en residuos de tirosina. Para la activación del receptor es necesaria la dimerización de 2 monómeros, ya sean iguales o diferentes. Receptores nucleares.
Son receptores de hormonas en el núcleo de la membrana celular. Con esta imagen ejemplificaremos lo siguiente. Como mencionamos anteriormente, los mensajeros lipofílicos pueden atravesar la membrana celular para unirse con un receptor, en este caso, receptores nucleares, y unirse a estructuras de DNA, lo que provoca la expresión de genes, posterior el RNA y proteínas. Esta acción va a tardar más tiempo y va a ser más prominente. Canales iónicos. Son un conjunto de moléculas proteicas transmembrales que al cambiar de forma van a permitir el paso de iones a través de esta membrana a favor del gradiente. Estos canales iónicos van a tener tres estados: el cerrado, abierto y refractario. El refractario es un estado donde aunque el canal reciba señales no se va a abrir, a diferencia del cerrado, que si éste recibe señales se abrirá por unos microsegundos para permitir el paso de iones, y el abierto, como su nombre lo indica, se mantendrá abierto para permitir el paso de iones. Van a existir canales ionotrópicos de sodio, potasio y calcio. Placebo. Se refiere a una sustancia o procedimiento que carece de una actividad específica contra la enfermedad, pero afectará de manera psicológica al paciente produciendo efectos benéficos. La eficacia podemos compararla en distintos procedimientos en donde los pacientes presentan una mayor mejoría en cirugías falsas con una mayor eficacia, seguidas de inyecciones, administración de 2 cápsulas y administración de 1 cápsula. Además, existen factores que influirán en el efecto placebo, como el color del medicamento. Por ejemplo, los colores cálidos van a estimular al paciente y es útil en la depresión. Los colores fríos tienen un efecto de sedación, alivio y tranquilidad. En sabores, el amargo producirá un mayor efecto. En forma, entre más grande, tendrá un mayor efecto. Y el precio, entre más costoso, producirá un mayor efecto. Y por último, la administración de fármaco por vía parenteral tendrá un mayor efecto que administrado por la vía oral. Además, es importante describir al paciente el tratamiento, ya que de esta forma puede tener un mayor efecto. Un caso ejemplificativo de los videos que vimos es que si a una persona le das una pastilla de azúcar diciéndole que es una aspirina, lo más probable es que le quite el dolor de cabeza. Entonces, se puede decir que en teoría, si esperamos que algo tenga un efecto, eso basta para que físicamente se produzca un efecto. Nocebo. Funciona con el mismo mecanismo que el placebo, pero con la diferencia que a este produce efectos perjudiciales. Va a implicar la anticipación negativa del paciente hacia el tratamiento, viéndose reflejado como ansiedad, miedo o repulsión al tratamiento. Un ejemplo de ello sería la aparición de noticias en medios de comunicación de alertas sobre medicamentos que puede afectar rápidamente a las expectativas del paciente sobre su tratamiento. Varios estudios han demostrado un incremento de efectos adversos del tratamiento cuando el paciente ve una alerta sobre la seguridad de su medicamento en televisión. Receta. Es un documento legal para la prescripción de un medicamento por parte del médico al paciente y va a constar de 3 partes. La primera, la inscripción, en donde vamos a colocar el nombre del medicamento. La segunda, la suscripción, que vamos a colocar el modo de preparación del medicamento en caso de que lo requiera. Y la tercera, la instrucción, en el que vamos a describir la forma de administración del medicamento. Para dar una receta se deben de tener en cuenta varios factores. Uno de ellos son el diagnóstico del paciente, la eficacia para eliminar la enfermedad, una mayor seguridad, una fácil administración y el costo según las posibilidades del paciente. Estructura de la receta. Como vemos en esta imagen, la receta consta de distintas partes, como lo es la suscripción, la inscripción en donde vamos a colocar los datos del paciente y la consulta, la preinscripción donde vamos a explicar la dosificación del medicamento. Además, vamos a colocar la firma y sello para avalar la receta.
además de la fecha y tiempo de validez de esta. Leyes de la receta. Las recetas médicas deberán cumplir con los requisitos que establece el artículo 64 y 65 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Entre ellos podemos anunciar que se debe colocar el nombre del médico, nombre de la institución que otorgó el título profesional y número de cédula profesional para probar que esté capacitado. Colocar la especialidad o título, en nuestro caso cirujano dentista, domicilio del consultorio, identificación del paciente como es su nombre y edad. La fecha de preinscripción, ya que, como sabemos, la receta tiene un límite para surtirse en la farmacia. Además, anotaremos la denominación distintiva y genérica del medicamento, así como su presentación comercial para indicar la forma farmacéutica, el contenido y la concentración del medicamento. En la preinscripción también colocaremos la dosificación, la vía de administración, la frecuencia y el tiempo de duración del tratamiento. Y por último, la firma y sello del médico para avalar la receta. Las recetas médicas solo pueden ser emitidas por médicos, homeópatas, cirujanos dentistas, médicos veterinarios, pasantes en el servicio social de cualquiera de estas carreras y enfermeras y parteras, siempre y cuando estén sujetas a lo dispuesto por la Secretaría de Salud. Errores frecuentes en las recetas. Datos de la COFEPRIS y ANAFAM indican que al menos 39% de las recetas médicas en México son erróneas. Algunas de las razones son las siguientes: ya que no cumplen con los requisitos mínimos en la estructura que impone la COFEPRIS, la letra no es legible, no colocan el nombre completo del fármaco, no especifican las vías de administración, se hace el uso de abreviaciones y no especifican las instrucciones. A todo esto se recomienda repasar todos los datos de la receta con el paciente para verificar que no existan errores en los datos. Es importante aclarar la vía, dosis y tiempo de administración del medicamento, y con esto cabe mencionar que debemos poner atención al escribir la cantidad del medicamento, ya que los ceros o puntos decimales pueden causar confusión, por lo que se recomienda de igual manera escribirlo con letra. Y esta imagen es un ejemplo de una receta errónea, ya que la letra no es legible. Clasificación de fármacos por tipos de receta. Los fármacos se dividen por grupos dependiendo de las prescripciones para su venta y cuántas veces pueden ser surtidos. En el grupo 1 se venderán solo en farmacias y con receta. En el grupo 2 se venderá solo con receta y esta será retenida una vez que se surta. En el grupo 3, la receta puede surtirse hasta 3 veces y a la tercera vez se retiene por farmacia. En el grupo 4 se va a surtir la receta cuantas veces el médico indique. En el grupo 5 se van a vender exclusivamente en farmacia y pueden ser vendidos sin receta. Y en el grupo 6 se va a encontrar en lugares que no sean farmacias y se pueden vender sin receta. Fuentes de información. Estas se van a clasificar en 3. Las primarias, que es cómo se obtiene la información de manera original. Por ejemplo, artículos, congresos, revistas y libros. Las secundarias van a recopilar información de las primarias, por ejemplo, índices, catálogos, bases de datos y Medline. En las terciarias van a recopilar la información de las secundarias. Un ejemplo de ello es PubMed. Análisis del metaanálisis. El metaanálisis es un conjunto de herramientas que se utilizan para sintetizar datos de una colección de estudios. Utiliza un método cuantitativo que permite los resultados de muchos estudios independientes, que generalmente o usualmente se extraen de ensayos clínicos publicados, y se utiliza para sintetizar resúmenes y conclusiones útiles para evaluar la eficacia terapéutica y planificar nuevos estudios. Sirve para medir si el tratamiento del efecto o resultado esperado es consistente de precisión y exactitud. Además, identifica sesgos que son inconsistencias. Con esta gráfica podemos describir el metaanálisis. El primer dibujo de arriba a la izquierda significa que los resultados que se obtuvieron estuvieron a favor de la intervención, mientras que el dibujo que está debajo de este
Una parte se encuentra en el efecto nulo y la mayor parte en el a favor de la intervención, lo que nos indica que todo lo recopilado hubo pocos estudios que se encontraron en el intervalo de a favor del control, mientras que la mayoría estuvo a favor de la intervención. Pirámide 6S. Esta pirámide sirve para clasificar las fuentes de información. En la base podemos observar que hay mucha información con evidencia dudosa, del 50%. Un ejemplo de ello son los artículos de PubMed. Pero conforme avanzamos hacia la punta encontramos menor información, pero mucho más verdadera, con mucha más evidencia. En el pico encontramos información muy resumida pero muy válida, y es importante saber que tarda mucho tiempo en obtenerse. Encontraremos libros basados en evidencias, o sea, guías de práctica clínica, resúmenes estructurados con evidencias de síntesis, revisiones sistémicas y resúmenes de estudios a partir de evidencias. Escala de categoría de la evidencia de la información. A. La evidencia está basada en datos y estos son fidedignos dependiendo del método que se emplea para obtenerlos. Por ejemplo, un metaanálisis, el cual es un estudio de una población grande, en el cual puede haber sesgos que representarán una desventaja en la veracidad de la información, pero sin embargo, este resulta de gran ayuda a la hora de recopilar información y obtener conclusiones. B. La evidencia está basada en datos y análisis que permiten la obtención de conclusiones y en ocasiones se contraponen, resultando un tanto conflictivas. No alcanzan a tener la veracidad de la información categorizada en A, pero resulta más confiable que la categoría C. En la C, la evidencia se basa en los datos derivados de la opinión de expertos o consensos, casos o series de casos, siendo esta la más desconfiable, pero tan solo una cierta parte, ya que como se mencionaba, se basa en la información de mayor categoría. Clases de recomendación de la información. En la recomendación 1, como observamos, es de suma importancia llevar a cabo todos los tratamientos y procedimientos que se demuestran, ya que se ha comprobado que estos son de suma utilidad para las personas. En el 2A, observamos que siguen siendo generalmente confiables los tratamientos y procedimientos, y deben llevarse a cabo en la mayoría de los casos. Conforme bajamos en la clase, obtenemos menor aplicación en los pacientes de procesos y tratamientos, ya que estos pueden estar poco indicados y su utilidad no es segura. En el 3, no debemos usar los tratamientos, ya que no están comprobados y no son útiles. Y los indeterminados, que su evidencia aún no está determinada, por lo que pueden servir o no. Pregunta pico. Son las preguntas con las que se recomienda buscar la información. La P se refiere a que todos los pacientes son distintos y van a variar por su raza, etnia, edad, sexo, hábitos, etc. La I se refiere a lo que se le va a realizar al paciente, como es el método, diagnóstico, terapia y pronóstico. La C se refiere a comparar las alternativas, grupos de control, medicamentos, etc. La O son los resultados como las conclusiones que obtendremos de hacer estas preguntas. Exactitud, precisión y veracidad. Exactitud es la cercanía de una medición al valor verdadero. Veracidad es la cercanía de la medida a un grupo de medición al valor verdadero. Precisión es la cercanía de agrupación entre un grupo de resultados. Conceptos como la veracidad, precisión y sesgo complementan el metaanálisis, ya que a partir de esos podemos obtener conclusiones y aspectos muy importantes para catalogar la investigación. En cuanto a la precisión, comprenderemos que es muy intuitivo, ya que como podemos observar en la primera diana, vemos que los datos son imprecisos y además inexactos, ya que no se concentran en un lugar concretamente, mientras que en la segunda diana, aunque son precisos, son inexactos, ya que se concentran muy cerca unos de otros. En las siguientes dos dianas sucede lo mismo, pero siendo precisos. Este análisis nos permite catalogar la forma en la que se presentarán los resultados y a partir de esto obtener conclusiones. Sesgo. Es la diferencia entre las mediciones y valor de referencia.
y se va a considerar como un error sistemático que invalidará la investigación. La validez interna de un estudio es la credibilidad de sus resultados, o dicho de otra manera, la capacidad de demostrar o refutar la hipótesis propuesta. Es máxima cuando el estudio carece de sesgos. Un ejemplo podría ser, si se está estudiando la frecuencia de infarto del miocardio en un grupo de sujetos obesos o de peso normal, cualquier diferencia en la edad de los grupos podría afectar la relación entre la obesidad y la ocurrencia de infarto en el miocardio. Asimismo, existe sesgo, siempre que los grupos de sujetos no son evaluados de la misma manera. Código ATC. Es un sistema de clasificación terapéutica, química y anatómica creado por la OMS. Es un índice que cuenta con 5 niveles organizados por números y letras, que va a designar el órgano o sistema en el que actúan, la acción terapéutica, el mecanismo farmacológico o químico y el principio activo. Un ejemplo de ello es el diazepam, que tiene un código de N05BA01, lo que nos indica que es nervioso, psicodélico, ansiolítico, benzodiazepamínicos y diazepam. Medicamentos LASA. Son medicamentos que tienen apariencia similar y nombre similar. LASA significa Look Alike, Sound Alike, que se traduce como apariencia similar, sonido similar. Estos medicamentos son los generadores de errores más frecuentes. Se les atribuye 10% de los errores y 4% de las muertes en el proceso de medicación. Este proceso se divide en diagnóstico, prescripción, dispensación, almacenamiento, preparación y administración. Estos medicamentos van a tener varias similitudes, como es la fonética ortográfica. Un ejemplo de ello es la colistina con la cefalocina, que como vemos también tiene una apariencia del medicamento. También va a haber similitudes en el nombre comercial idéntico, por ejemplo, la bioxilina con la amoxicilina. Y similitud de nombre genérico, por ejemplo, la prednisolona corticoide y la prednisona corticoide. Por ello se recomienda almacenarlos en diferente lugar, escribir recetas muy claras, con concentración, vías de administración y es importante no abreviar. Artículo de investigación. Este artículo nos habla de que un grupo de científicos ha encontrado 3 virus en murciélagos en Laos que son más similares al SARS-CoV-2 que cualquier otro virus conocido. Los investigadores dicen que partes de su código genético refuerzan las afirmaciones de que el virus detrás del COVID-19 tiene un origen natural. Pero este descubrimiento también está aumentando el temor de que haya numerosos coronavirus con potencial de infectar a las personas. Gracias por la atención.